Bienvenidos a esta nueva entrevista. El día de hoy tenemos un invitado muy especial, quien es un gran talento del cine y la televisión peruana, el guionista y director Roger Vergara, quien ha participado en la creación de numerosos proyectos de cine y televisión, desde largometrajes como Maligno y La Pampa, hasta series de televisión como La Colorina y Ojitos Hechiceros. Más allá de su destacada trayectoria de cine y televisión, Roger Vergara ha Mm. sido galardonado con premios DAFO por sus obras The Game en 2019, Chicha Sentai en 2021 y Aurelio también en 2021. A continuación tendremos la oportunidad de conversar con él y no solo hablaremos de sus éxitos profesionales, sino también de sus experiencias personales que lo han moldeado como cineasta y como persona. Buenas tardes. Muchas gracias por... Buenas tardes, ¿qué tal, Victoria? ¿Cómo estás? Gracias por esta invitación y encantado de conversar contigo de lo que quieras. ¿Cómo se siente? ¿Todo bien? Bien, bien, bien. Ese es un proceso interesante, además, de pronto hablar no solamente, ¿no? Del trabajo, que es lo más normal, sino de pronto contar un poquito más de la vida. Y sí que emocionado. Ok, bueno. em, Vamos a empezar con la primera pregunta. Ujú. Siendo limeño de nacimiento, pero criado en Arequipa, ¿cuáles son las tradiciones o memorias que más atesora de su niñez? Wow, bueno, tengo muchas memorias desde que me mudé mucho en Arequipa y me acuerdo cuando era muy niño y vivía muy lejos del colegio y estaba frente a una chacrita con vaquitas donde compraba yogur y leche para hervir, ¿no? Y recuerdo en Arequipa mucho esa vida familiar que finalmente me terminó llevando al cine. O sea, sin querer te estoy hablando un poco de carrera porque fue justo en Arequipa, creo, cuando tengo mi primera memoria de haber ido al cine y además la primera memoria de cómo el cine puede cambiar una vida o afectar una vida. Porque yo me acuerdo que la primera vez que dije, wow, esto hace feliz a mi mamá, fue cuando fuimos a ver Toy Story. Este, mucha gente te va a decir, mi carrera en el cine comenzó, no sé, pues con Persona, no sé, con cine. La mía creo que comenzó con Toy Story cuando era niño y veía que mi mamá no podía dejar de reír. O sea, no podía dejar de reír de principio a fin. Y se reía y me miraba y creo que tenía vergüenza de que la gente la mire porque se reía tanto. Pero yo la veía tan feliz que me quedó como esa memoria marcada en el corazón, creo, de cómo el cine puede producir tanta emoción y tantos sentimientos a la gente. Retomando un detalle más sobre lo que decías de Arequipa, yo creo que definitivamente mi perspectiva no se limitó solo no sé, al crecer en una gran ciudad, a pesar que Arequipa es más o menos, es una ciudad grande, ¿no? Pero conocí mucha gente y de distinto tipo, ¿no? De Arequipa, de distintas partes del mundo, de distintas regiones, mientras yo crecía. Y eso, cuando volví a Lima, tuvo un contraste muy fuerte, definitivamente. Un contraste grande entre la locura de la gran ciudad y todo el mundo, el Claro. bullying escolar y todas las demás cosas, a un poco la calma de vivir en provincia, a pesar de que los arequipeños no son muy famosos por estar calmados. Sí, pero entiendes a lo que me refiero, ¿no? Claro. ¿Alguna vez Sí. has pensado volver a vivir en Arequipa? He pensado varias veces qué pasaría volver a vivir en provincia. De hecho, en pandemia creo que mucha gente se lo planteó, Sí. pero mi vida está tan ligada al trabajo últimamente que es un poco difícil desligar por el centralismo del Perú los circuitos en donde me muevo de una ciudad capital, ¿no? De hecho, más me he planteado tal vez vivir en otra capital del mundo, más que vivir en provincia, no porque no me guste, sino porque se necesita, por lo pronto se sigue necesitando, ya que no se ha descentralizado lo suficiente el arte, ¿no? ¿Cuál fue la edad en la que comenzó a explorar su pasión por el rubro cinematográfico? Ya, wow. Esa pregunta me encanta porque es difícil, difícil de responder. Porque, a ver, o sea, a lo largo de mi vida lo he explorado de distintas formas, porque mi mamá estudió literatura, entonces siempre estuve cerca a los libros, a las historias. Pero cuando yo estaba niño, jugaba mucho con mis primas, me acuerdo, que eran más o menos de mi edad, a hacer historias, a hacer cosas. De hecho, jugábamos como un juego de rol donde habían fantasmas en la casa. Pero específicamente cinematográfico, en un rubro cinematográfico fue cuando agarramos una cámara e hicimos una especie de corto.
¿Cuáles fueron las principales dificultades que experimentó al embarcarse en el proyecto de Secreto Matusita, siendo su primera experiencia en la industria cinematográfica? Guau. Hay muchos retos. En principio, yo creo que, y ese es un tema que tengo mi propio rollo con la educación, porque creo que en las escuelas de cine, en las universidades, no se te enseña mucho trabajo de campo, cómo funciona realmente el campo. Entonces yo, habiendo salido a la universidad y habiendo hecho mis propios proyectos, es que con un corto que hice, que es Chicha Sentai, voy a postular a este trabajo de asistencia y dirección y quedo y Dorian me escoge. Yo estoy súper agradecido con Dorian porque me dio mi primera oportunidad en el cine, confiando y apostando por mí, ¿no? No sé, algo vio en mí y lo apostó, porque tampoco es que yo tuviera experiencia previa en cine, fue mi primera vez, ¿no? En cine. Eh, pero el reto era que realmente cosas muy técnicas o muy prácticas no las aprendí nunca en la universidad, como por ejemplo realmente el trabajo de asistencia de dirección, que es un trabajo que es muy técnico y a la vez creativo. O sea, une la dirección y la producción con una responsabilidad muy grande en el set. Y esta es una película que tenía una ambición muy grande, con efectos muy chéveres, que por primera vez se iban a hacer en Perú, ese tipo de efectos. Yo tenía que supervisar todo, armar todo y organizar todo, y no tenía la formación técnica, digamos, pero un poco sí el criterio. Entonces yo tenía que aprender solito sobre la marcha muchas cosas. Bueno, sobre lo que me Sí. comentaba de la formación técnica, entonces, de repente, qué cursos o incluiría en la malla curricular sobre la carrera de audiovisuales? Yo, claro, pondría uno específicamente de asistencia y dirección, porque usualmente lo que por lo menos mi experiencia en la universidad ha sido que me enseñaran que eso fuera responsabilidad de producción. Producción hace todo eso. Ujú, Pero está bien en un ejercicio en donde, no sé, tienes 10 personas y no tienes tanto personal y, no sé, dobleteas trabajo, pero cuando entras al campo laboral real, con la magnitud real, es imposible. Tiene que haber una persona específica que hace el trabajo y eso se denomina asistente de dirección. Y es un trabajo delimitado por responsabilidades, por cosas muy específicas que tiene que hacer, ¿no? ujú. Entonces, eso nunca me lo enseñaron, yo lo aprendí en el campo, ¿no? Siguiendo con el lado profesional, ¿qué emociones experimentó al escribir y ver en pantalla el guión de Maligno por primera vez como guionista debutante? Bueno, ahí te voy a contar más cosas, porque Maligno sí fue un antes y después para mí. No solamente porque era la primera película que yo salía como guionista, o sea, un crédito de autoría, Claro. ¿no? Esa película yo entro como asistente de dirección, pero en el proceso le digo a Dorian, oye, déjame escribir esto, reescribir estas cosas. Me permitió hacer eso y me estaba ganando mi primer crédito de guionista. Me estaba haciendo buenas relaciones en el trabajo, estaba avanzando y tenía como que otros proyectos. Ujú. Y en medio del rodaje, casi terminando el rodaje, yo me encuentro un bulto que realmente terminó con un diagnóstico de cáncer. Yo soy paciente oncológico sanado, no solo en remisión, sino ya habiendo pasado la cantidad de años para decir que estoy completamente sano, pero fue un año muy duro en mi carrera. O sea, eso lo que hizo fue que tuviera que parar de trabajar porque tuve que hacer un montón de exámenes, operación, pasar por quimioterapia, me cambió mucho la perspectiva de vida, digamos, ¿no? Lo que más me frustraba de eso era no poder trabajar y yo me acuerdo que fui a la premier de Maligno y tú me preguntas qué sentía. Y yo, la verdad que no sé qué, no te puedo responder en palabras qué sentía, porque todavía yo estaba en ese proceso de recuperarme, ¿no? De no saber qué va a pasar con mi vida. Y era la primera vez que yo escribía y veía algo en pantalla, ¿no? ¿Cómo ha sido la experiencia de dirigir La Taberna Estudios desde su fundación en 2018? La taberna, bueno. eh, Hay una historia ahí muy interesante, porque la taberna es como mi uno, dos, tres, creo que es mi cuarto intento de empresa, si no es el tercero. Ujú, ¿No? Y no porque los otros hayan sido malas experiencias ni nada, sino que fueron otros momentos de la vida, ¿no? La primera vez que hice una productora fue con 5 amigos, éramos un montón y cada uno tenía objetivos distintos en la vida, ¿no? Y lo que pasó fue que mucho del trabajo previo que hice fueron trabajos para clientes, porque está bien, tienes que comer, ¿no? O sea, yo salía de la universidad y entonces hacía institucionales, grababa gerentes,
tengo experiencias muy divertidas de eso. Pero era un trabajo a pedido y el trabajo con clientes es bien complicado. Y realmente, si es que no, la idea era trabajar así para financiar mis otros proyectos, pero resulta difícil de hacer porque te absorbe el otro trabajo porque tienes que mantener la empresa, ¿no? Entonces, yo lo que hice fue acercarme a mi hermana Natalie y decirle, ¿sabes qué? Te propongo abrir una empresa tú y yo, porque hemos trabajado toda la vida juntos desde que somos niños, ¿no? Solamente que nunca de manera formal, ¿no? Pero hagamos una empresa que no esté al servicio de clientes, ni hagamos videitos para clientes, sino para desarrollar nuestro propio contenido, desarrollar nuestras ideas y nuestros proyectos. Cine, televisión, lo que queramos hacer, pero son nuestros proyectos. Nosotros somos nuestros propios clientes, ¿no? Bueno, ahorita que me comentabas sobre que solían en el inicio hacer como para los clientes, entonces, ¿cuál es una de Sí. sus experiencias que más recuerda? Una de las experiencias con los clientes, ya, una graciosa. Ujú. Este, no te voy a decir cuál compañía de seguros, pero Ok. estábamos grabando a un gerente que era imposible, porque nosotros digamos, esa compañía nos hacía a nosotros hacer un plan de grabación para ellos. Decía, porque el gerente solo tiene para grabar de una a dos, nada más. Ya, entonces hacíamos acá, 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 y de una a dos íbamos a grabar a ese gerente, Ujú. ¿no? Y ese gerente de pronto no llegaba y llegaba a 2:55 y quería hacer todo en 5 minutos. Y nosotros lo grabamos a este gerente, ¿no? Y de pronto él hablaba, le preguntó, como ahorita, ¿no? Una entrevista, conversando. Y de pronto mi colega me hace así para que vea la pantalla. Y la pantalla no tenía rec. No tenía rec. El gerente ya estaba terminando, ¿no? Entonces, sí, es como, espere, ¿no? Espere un ratito, ¿qué pasó? Es que, ¿sabe qué, señor gerente? Ha pasado algo terrible, pero usted va a comprender. Lo que pasa es que se ha despejado la neblina, porque era un día de neblina, y se está viendo la marca de la competencia ahí al fondo, ¿no? Se veía San Isidro, ¿no? Ok. Tenemos que grabar todo de nuevo. ¿Cómo va a estar hablando usted de esto cuando se ve la marca de la competencia al fondo? Entonces el gerente así como, "Ah, bueno, está bien", y otra vez como reubicarnos y grabarlo de nuevo, ¿no? Pero hay errores técnicos graciosos a veces, porque pasan a veces, ¿no? Siempre pasan. Ay, Ok. ay, ay. Bueno, además también mencionó, por ejemplo, que hacen una buena distribución para que se vea en diferentes, em, eh, ¿cómo decirlo? En ¿Festivales? festivales. Ajá, gracias. Ajá. Entonces, ¿qué, qué opina acerca del recorte que ha hecho la DAFO hace poco, del recorte de incentivos? Claro. Bueno, es otro tema. A la gente lo que pasa es que no podemos decir, creo, la gente de la DAFO, porque la gente que trabaja en DAFO se esfuerza muchísimo en tratar de gestionar todo este departamento para no solamente, digamos, producir todos estos concursos, sino seguimiento, coproducciones, enlaces entre, digamos, festivales, concursos a lo largo del mundo. Es un trabajo muy pesado que hace muy poca cantidad de gente, ¿no? Ujú. Entonces, el tema con estos recortes no viene de la DAFO, sino viene de más arriba. Viene del Ministerio de Cultura y también de cierto, no sé, yo diría una guerra, una pelea cultural, de alguna manera, no sé cómo llamarlo, en donde se está buscando, pues, recortar, controlar la educación y la cultura, ¿no? Ya para concluir la entrevista, Ujú. ¿qué espera inspirar en las personas con sus películas? Qué bonita pregunta. O sea, qué bonito. De hecho, en el estatuto que tenemos de Taberna Estudios, justo usamos esa palabra. Es que nuestro objetivo es inspirar los corazones de la gente. En sencillo, te digo que lo que buscamos es empatía, porque ¿para qué es el arte? Si ¿Para qué es no sé, para qué son las historias? Sino para entender al otro, ¿no? Para comprender a alguien diferente a mí. También te identificas con alguien, encuentras una similitud, pero también en función del otro, ¿no? Entonces, más allá de la historia que esté contando, finalmente eso es lo que busco inspirar, empatía, empatía a través del arte. Bueno, qué bonito. Muchas Mm. gracias. Ha sido un Gracias a ti. placer haberlo tenido el día de hoy aquí. Y bueno, eso es todo por hoy.
Muchas gracias y un gusto.